las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están sometidos a, yo diría, a dos polos. Por una parte, ellos tienen la subordinación y la jerarquía de obediencia a la superioridad y, en definitiva, al final, también al poder político. Y, por otro lado, tienen una limitación legal en todas las actuaciones cuando se emplea la fuerza, y esa limitación legal que viene establecida por determinadas, no solo normas, sino también por algunas instrucciones interiores y que provienen también de normativa internacional, implica que el uso de la fuerza debe estar realizado con, digamos, tres características. Por una parte debe ser congruente, por otra parte debe ser idónea y en tercer lugar tiene que ser proporcional. Entonces, con estos límites legales y también con el otro polo que juega, que es el principio de subordinación y de obediencia, podemos entender que ese es lo que marca los actos que pueden ser violentos o del uso de fuerza violento, ¿no? En todas estas actuaciones en las que se ve que a una persona indefensa, con independencia de que anteriormente hayan estado pues, insultando a la policía o diciendo lo que sea, se le ataca y no tiene ningún medio de defensa o no le está increpando o tiene una actitud totalmente pasiva, todo esto, por una parte, es desproporcionado, por otra parte, parece ser que no es idóneo porque no puedes utilizar otros mecanismos para apaciguar o para resolver la situación, con lo cual estaríamos fuera de la situación que entendemos que es legal. Es decir, los límites son legales y esos límites legales yo creo que se vulneran porque se incumple básicamente lo que podríamos decir que es la norma deontológica o la norma de comportamiento profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es una ley del año 86 que establece una serie de principios. Esos principios están basados en normas internacionales. Es, por una parte, una recomendación de Naciones Unidas del 79 y también del Consejo de Europa, y sobre todo el Código de Deontología de la Policía del 2001, que también es del Consejo de Europa. Es decir, todas estas normas establecen estos límites. Además, incluso la policía, a través de normas internas, establece un detalle de cómo se debe actuar y más o menos es lo que acabo de detallar. A ver, en principio no haría falta ninguna norma, sino si se ha producido, por ejemplo, una lesión, esto está sancionado en el Código Penal, pero estamos hablando de casos en los que no hay lesiones o que puede ser una falta, que también hay falta de lesiones, es decir, que hay una normativa penal y que el propio afectado podría establecer una denuncia, podría plantear una denuncia, pero en otros casos se trata de lo que podemos entender vejaciones o tratos que podrían ser desconsiderados en distinta gradación. Estos tratos también están sancionados en el Código Penal y según la gravedad, por ejemplo, una bofetada que no produce una lesión, esto es una vejación y hay una sanción penal. Un trato que podemos entender humillante, es decir, simplemente de palabra, también incluso podemos considerarlo como una norma penal y al margen de esto también puede haber sanciones de tipo administrativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas normas deontológicas que vinculan a los propios profesionales y a sus superiores y podrían establecer pues, separación abriendo un expediente, la separación del cuerpo el tiempo que correspondiese en función de la gravedad de lo que ocurre. Es decir, que tenemos dos ámbitos de garantía, el penal, según los casos, y también el propio administrativo vinculado a estas normas de comportamiento. Dentro de este mismo artículo, que es un artículo de esta Ley Orgánica del año 86, existe un límite a este principio de subordinación y obediencia, que es cuando las órdenes sean manifiestamente ilegales. Lo que ocurre es que yo en esto tendría en cuenta que, aun siendo así, es bastante difícil que en ocasiones como estas, en las que tienen que hacer una actuación que cada una de las unidades funciona de forma distinta y no conocen la información global, no pueden entender que esa norma sea manifiestamente ilegal, en general. Cuando, por ejemplo, les dicen actúa de forma contundente y expeditiva, ellos no saben cuál es el motivo. Eso es cierto. Otra cosa es que exista esa extralimitación concreta en determinados casos debido a lo que podemos llamar calentones. Es decir, hay que pensar que en este tipo de actuaciones hay una gradación real, es decir, que primero hay una especie de negociación con los manifestantes si hay algún tipo de conflicto, digamos que va subiendo de tono las advertencias hasta llegar un momento en que el superior, siempre con la orden, digamos, del político, decide cuándo hay que actuar, ¿no? Pero en estas gradaciones, digamos, al mismo tiempo
ellos están recibiendo pues, cualquier tipo de, pues, desde insultos a lo que fuera. En ocasiones todos somos humanos y puede entenderse que uno esté cabreado. Lo que pasa es que también yo creo que en general, y también yo diría esto, son profesionales y ellos están entrenados a cómo actuar. Lo que tienen que hacer es no calentarse y tomarse, digamos, la justicia por su mano. Es decir, no tiene sentido esto que ocurre, que cuando han dispersado continúen persiguiendo a la gente y le estén golpeando cuando están indefensos. Es decir, estas limitaciones no forman parte de lo que entenderíamos la obediencia debida y la capacidad o la posibilidad que yo tengo de estar eximido porque estoy cumpliendo un deber, una obligación o forma parte de mi profesión. Esas actuaciones son extralimitadas y formarían parte de lo que he explicado antes. Es decir, son actos violentos, no justificados, en algunos casos arbitrarios, y por lo tanto no tiene sentido ampararlos en lo que la propia norma, la propia ley, en estas distintas formas que hemos visto, permite y limita. Por un lado, ¿dónde nos encontramos? En lo que podría ser una violencia estructural, o se trata de la manzana podrida que existe como en todas las organizaciones. Yo creo que en general podemos decir que la policía es profesional, aunque sí que es cierto que encontramos bastantes manzanas podridas. Y esas manzanas podridas son las que causan este tipo de cuestiones. ¿Por qué motivo? Variados, ¿no? Entonces, esta tensión también hay que tenerla en cuenta con otros elementos que digamos, descomponen o plantean problemas. Por una parte, la obediencia a la superioridad, o en ese esquema de la superioridad, y también al poder político que a veces desconoce es decir, la forma de actuación más profesional, ¿no? Y luego yo creo que también hay, si hablamos de psicología, hay yo creo como una sensación de minusvaloración por parte de la sociedad, que no es real, yo creo. Es decir, sí que es cierto que aparece en los medios de comunicación, pero si tomamos las encuestas que se hacen, por ejemplo, la última que yo conozco, que es del Consejo General de la Abogacía, que es del 2011, la confianza en las distintas instituciones del Estado, la primera son los científicos y el segundo la policía. Y en ocasiones termina siendo la policía por delante incluso de ONGs o en su momento del rey, en los casos de años anteriores. Quiero decir que la confianza de la sociedad en general hacia la policía es mayor que la propia desconsideración, quizá por la presión mediática, por determinadas manzanas podridas en determinadas circunstancias, que hacen que haya esa acción. De hecho, son funcionarios, yo diría que en general los que yo conozco son profesionales y están entrenados a algo que nadie puede controlar, que es una situación de estrés muy fuerte. Es decir, sí que hay un conocimiento de las normas, sí que están en una situación también de jerarquía y subordinación, que ese es el segundo elemento, y que en estas situaciones en ocasiones puede ser que ocurra estas circunstancias que vemos y que son desagradables y que además no son para nada justificables. Yo creo que es lo que hay que tener claro, que no son justificables ni dentro de la normativa legal actual ni por las circunstancias que se den. Es decir, ellos deben actuar de forma profesional. El esquema que hemos establecido de la utilización de la fuerza en general vulnera todos los principios, es decir, es desproporcionado porque se pueden utilizar otros mecanismos para lo mismo que se quiere conseguir. Es decir, no se puede buscar en la eficacia saltándose otros derechos. La seguridad ciudadana no es un derecho fundamental. Para conseguir la seguridad ciudadana, si lo utilizamos como justificación, no podemos vulnerar la integridad de las personas y más de forma aleatoria, como en este caso pueda producir daños no solo en la integridad, sino también en la propia libertad. Entonces yo entiendo que es uno de los instrumentos que debería eliminarse, al igual que otros que no se dice porque no existen, no están reconocidos y son como lagunas dentro de... Y entiende que se utilizan, por ejemplo, el cubotán u otro tipo de instrumentos que son dañinos y que normalmente sí que se utilizan. Está claro que la libertad de información no es ilimitada y la propia Constitución establece límites, no son derechos absolutos, pero lo que no tiene sentido es que en el ámbito público existan estas limitaciones justamente cuando, por la propia transparencia, la policía digamos, es una garantía de su actuación.
No tiene sentido que se diga que pueden identificarse a los policías cuando normalmente no van identificados. En algunos países incluso la identificación claramente es por números y letras, con lo cual no se conculca ningún problema de seguridad para ellos. Y incluso lo que garantiza, por tanto, es que la propia policía en su actuación sea transparente, porque es la finalidad que tiene la policía. Yo creo que hay un poco que dar la vuelta al esquema que normalmente se adopta. Es decir, la policía tiene una función de garantía de derechos, protege al ciudadano, y yo creo que hay que seguir en ese camino, porque tiene que haber alguien que garantice los derechos de los ciudadanos, y ellos mismos tienen que respetar también esos derechos, no solo deben garantizarlos, ¿no? Y por tanto, que esto sea conocido y que no haya ningún problema, es una cultura que debe trabajarse y que no puede limitarse la información. ¿Qué ocurre con los indultos? Los indultos forman parte de un esquema del pasado en el que uno de los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, introduce parte de ese poder en el Poder Judicial. No tiene razón de ser. Es malo por un motivo, porque esto desanima a los propios jueces cuando ven que al aplicar las normas a las que ellos están sometidos, que es de otro poder, el Poder Legislativo, estas normas se conculcan, se eliminan por una decisión meramente política, por una decisión consideren idónea por cuestiones de presión de algunos, por ejemplo, en este caso, de una comunidad autónoma. Entonces, claramente no tiene ningún sentido y los propios jueces, de hecho, han protestado algunos de ellos. Lo que entiendo que es también una actividad política en el momento en el que estamos ya sobrepasando el límite de que unos poderes del Estado están entrando en las parcelas de otros, y por lo tanto se elimina esta falta el balance que debe existir en un Estado de Derecho. La normativa que existe en el Estado español ya desde el año 87 obliga a la identificación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Posteriormente, en el 2009, hay una norma también expresa que explica dónde debe situarse esta identificación. Normalmente es en la parte delantera, en el bolsillo izquierdo, con unas medidas. Pero no solo eso, sino también hay una circular interna que establece que esto debe ser visible a 1,20 m. Es decir, que no hace falta que haya una nueva normativa que desarrolle esto, sino que ya existe esta normativa, incluso es obligatoria por parte de protocolos internos de la policía. Lo único que pasa es que hay que hacerlo efectivo por distintos motivos. Incluso podemos ver como políticos, algún subdelegado del gobierno que dice que no es obligatorio este tipo de identificación por parte del ciudadano. Incluso el ciudadano en estas normas, que puedo detallarlas, pero simplemente señalaros que tenemos el derecho de solicitar la identificación en cualquier momento. Y la identificación no solo a través de los números que pueden aparecer, que ya de por sí son suficientes para no detectar a una persona que posiblemente deba tener cierto grado no ser identificada como tal en aquel momento si se le filma, por ejemplo, pero sí que debe ser identificada en el caso de que cometa algún tipo de daño o un tipo de perjuicio a un ciudadano normal, ¿no? Bueno, en otros países hay algunos en los que sí que hay una normativa y en otros que no. Los que tienen normativa son el Reino Unido y Alemania, y entonces sí que les obliga, excepto igual en algunos cuerpos especiales, en ir identificados, en otros no. Entonces, en cualquier caso, yo creo que la reflexión de que estén identificados, ¿por qué es? Por cuestiones de transparencia hacia los ciudadanos, para que en cualquier momento nosotros sepamos quién es el que está realizando una actividad, y yo creo que también por defensa de ellos. Es decir, si una persona actúa con transparencia y sin ningún tipo de problemas, ¿qué problema tengo yo en saber quién es, en identificarlo, en saber que es una persona y no se pierde en la masa de los policías? Es una cuestión simplemente de democracia, es una cuestión de que tenemos que saber que estos son parte del aparato de las instituciones del Estado y que deben ser, igual que cualquier otro, y cuanta más transparencia haya, más confianza tenemos los ciudadanos en ellos, porque su función es esta. Yo creo que es lo que hay que tener claro, es una función positiva y no negativa. Las fuerzas y cuerpos de seguridad son parte del aparato que nos protege. Si confiamos en ellos, tendrán más legitimidad ellos y funcionará todo mejor. Lo mismo valdría para los políticos, para los jueces y para las otras instituciones.